Continuando esta mañana, vamos a tener como eje central una entrevista a la cual sacaremos mucho provecho en el contexto de la educación, la virtualidad y sobre todo el sello de la calidad. En este sentido, nos acompañará un jurista, profesor dominicano, ex rector de la UAS y actual ministro del MESID. Veamos la hoja de vida de nuestro invitado. Franklin García Fermín nació en San Francisco de Macorís, aunque muy pronto su familia emigró a Santiago de los Caballeros. En 1976 ingresa a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estudia la carrera de Derecho. Tiene un doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco en España, una especialidad en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue profesor investigador de la Universidad del País Vasco en España. Posee un diplomado en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el año 2008 al 2011. Ha sido profesor titular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor invitado de la Universidad París I, Panteón Sorbona, Francia, profesor del programa doctoral Sociedad Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco con la Universidad de San José de Abad del Cusco, Perú, profesor de la Universidad de Michoacán, Morelia, México, profesor de la Universidad Dominicana OIM y de la Universidad Interamericana. Es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Actualmente se desempeña como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ha sido prolífico escritor de libros, ensayos y artículos sobre temas de derecho y constitucionalismo. Franklin García Fermín, gran docente, académico a carta cabal, investigador avesado, hombre sencillo, intelectual. Ya de regreso en el estudio nos acompaña el ex rector de la UAS y actual ministro del MESID, abarcando esos temas de educación superior, ciencias y tecnología, el señor Franklin García. Bienvenido a esta mañana. Bien, muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Usted sabe que pasamos balance a veces en cierta manera nefasto con respecto a la formación de nuestros estudiantes, desde una educación básica o inicial, y es lo que luego en la educación superior se ve reflejado como escollos para poder estar de manera activa o de alguna manera recompensado, remunerado con más justicia, ya para fines de trabajos más certeros. Pero ¿cómo estadísticamente recibe la República Dominicana la educación superior y viendo que la mujer está encabezando las aulas universitarias desde ya hace muchos años de manera sostenida? Sí. Bueno, primero agradecer la invitación, me siento muy complacido estar aquí con amigos que compartí con ellos programa, entrevista. Sí. Así que encontrarme de nuevo aquí en este programa es un honor. Bueno, la educación universitaria, que es una educación especializada, porque en la educación superior es donde se forman los talentos, los profesionales, los técnicos en altas capacidades, los científicos, los investigadores, y evidentemente que su labor es de un interés y, si se quiere, de una necesidad, ya que vivimos en una sociedad que es la sociedad del conocimiento, y el que pueda producir conocimiento, el país que pueda producir en alta calidad y en alta escala conocimiento, es un país que puede vivir su gente adecuadamente,
salir de la pobreza, porque el conocimiento es un bien intangible, ¿verdad? No lo podemos tocar. Sin embargo, en la sociedad de hoy, que está asignada por el conocimiento, es el principal bien. Usted puede tener como país petróleo, minas de oro, y puede seguir siendo pobre, pero si usted logra esparcir el conocimiento a toda la población y crear conocimiento a alto nivel, pues evidentemente que ese país va a salir de la pobreza. Y por eso nosotros desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología estamos promoviendo desde el primer día que llegamos los programas de doctorado. Hoy mismo vamos a dar inicio a un programa doctoral con la Universidad UNAPET, y ya tenemos compromiso con instituciones de educación superior de todo el país para iniciar en los próximos meses el mayor número de programas doctorales realizados aquí en el país en alianza estratégica con universidades internacionales. Entonces, la educación inicial es la base de todo eso. Si no tenemos jóvenes, niños bien formados, con altas capacidades y una amplia base, entonces cuando llegue al sistema de educación superior, probablemente va a haber muchas dificultades porque la base que tiene es frágil, es débil. En ese sentido, honorable ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, yo vivo muy ocupado por lo siguiente. He visto el caso de estudiantes universitarios, ojo, que inclusive han terminado carreras, que escriben bien con B corta. No estoy jugando, ¿eh? Sí, sí. Y cuando hablamos... ¿Es el teclado que Sí. tiene? No es teclado. Son lagunas, es una serie de lagunas con las que llegan a la universidad. Lo peor es que terminan una carrera, son capaces de graduarse con todas estas lagunas que nosotros no entendemos. ¿Cómo podemos hacer nosotros justamente para que al llegar a la educación superior y poder optar por un doctorado, estas personas puedan ser realmente reformadas para no tener tanta debilidad a la hora de tener profesionales que se supone que han cursado todo y que lo han hecho de la mejor manera? Sí, evidentemente que eso sucede y lo vemos a diario. En las redes sociales muchas veces no tomamos el cuidado de colocar, por la rapidez, muchas veces que la gente escribe, no tenemos el cuidado de colocar correctamente la coma donde va el punto y coma o el punto. Y eso lo vemos en muchos casos con profesionales titulados en universidades importantes del país y muchas veces porque no le dan también la importancia, porque creen que al escribir por las redes eso no requiere, ¿verdad?, tener el cuidado que mande y cumplir con las reglas gramaticales. Incluso una coma puede matar a una persona, como un cuento muy famoso. Bueno, lo hay y de hecho, cuando se enseña lengua española, gramática, y sobre todo gramática, es muy común esos ejemplos, que una coma mal colocada puede causar hasta la muerte de una persona. Ciertamente. En ese sentido, fíjate, las universidades del país, sobre todo aquellas que reciben los bachilleres con esas lagunas, hay que desarrollar programas de nivelación. Cuando yo fui rector de la UAS, dimos inicio con el Ministerio precisamente de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a programas le llamaron el POMA, o le llama todavía el POMA,
o que se ejecutan, dado que vienen y llegan a las universidades estudiantes de diferentes niveles, los que salen de colegios muy elevados, o sea, de buena calidad, con respecto a algunos que salen de colegio o de escuela con mayores niveles de formación, menores niveles de formación. Entonces hay que buscar la manera de cómo hacer una nivelación. Entonces se le dan unos cursos especializados para tratar de ponerlo al nivel en el que están los bachilleres normales, vamos a llamarle así, porque el bachiller normal es el que debe salir con la base, la preparación para entrar a la educación superior. Entonces, muchas veces esas lagunas son difíciles de suplirlas, de llenarlas, esos vacíos que se producen. Y el joven que llega a una universidad entonces tiene muchos problemas, y de ahí que a veces se gradúan, como normalmente en el argot popular hablamos, chepa cum laude. Chepa cum laude. Permítame perdóname, Roberto, hay que llenar esas lagunas cuando vienen justamente desde el inicial. Hay que llenarlo desde que es un bebé. Es muy difícil. Desde que un bebé. A un bebé se le lleva, es para desarrollarle primero sus instintos, sus emociones. Un bebé de y un conectar año, las estructuras neuronales, que se hace precisamente en edades tempranas. Correctamente. Y después le enseñamos a escribir, a leer, pero si llega con esas faltas, escribiendo y pensando con faltas ortográficas, entonces es terrible la situación. Antes de convertirse en ministerio, cuando era Consejo Nacional de Educación Superior, se hacía un reporte quinquenal, o sea, eran 2 reportes en una década. ¿Se sigue haciendo eso? Sí, claro. Fíjate. Pero para continuar las preguntas. Sí. Al ver su perfil, yo sentí orgullo de usted cuando decían la Sorbona de París. Ahí estudió José Francisco Peña Gómez y otros dominicanos. Si hacemos un ranking, y mi memoria no me falla, de envejeciente, es un orgullo estudiar en Princeton, en New Jersey. ¿Verdad? Ahí estudió Michelle Obama y otros. Y también en Harvard. O en Yale. ¿Verdad? En Yale. Para quedarnos ahí. Sorbona de París. O en Cambridge. En Cambridge, en Inglaterra. Pero también es un orgullo decir, yo vengo de la UNAP. O sea, soy egresado de la Escuela Autónoma de Mexicana. Pero uno no siente ese orgullo de ser egresado de una universidad de la República Dominicana. ¿Qué pasa con ese ranking que en las 50 mejores universidades del mundo no sale una universidad dominicana? Déjame decirte que sí hay que sentir orgullo por las universidades dominicanas. Y hemos avanzado en los últimos años de manera extraordinaria. De manera extraordinaria se ha avanzado. Y aquí hubo universidades que tenían una biblioteca en un cuartito, ¿verdad? No tenían, para poner algo sencillo, no tenían una cafetería para ofrecerle servicio a los estudiantes, o un lugar de esparcimiento, ¿verdad? Un parque, un árbol, una silla. No tenían laboratorios. Hoy yo puedo decirte que las universidades dominicanas hoy cumplen con todos los requisitos que debe tener una universidad. Cualquier universidad que tú, en un pueblo que tú vayas, que hay universidades que son de pueblo, están llevando a cabo investigaciones, proyectos de investigaciones muy importantes, como UCATEBA, que está en una región, por ejemplo, Universidad Católica en el sur. Tecnológica de Barahona. Así es. En el sur. Que ha servido de ejemplo, porque viene de una serie de carencias de décadas y ha logrado resurgir. Pero con la pulcritud que manejan los fondos, los pocos fondos que le entrega el Estado,
las tarifas que le cobran a los alumnos, que son tarifas populares, hay que decirlo. Bueno, para que pueda haber un acceso a la educación, Sí. pero ¿qué pasa con esos estudiantes meritorios con poca capacidad económica para fines de esa educación superior de calidad? Tengo entendido que se está trabajando en un sistema con todas las universidades para accesar a bonos estudiantiles. ¿De qué Sí. manera opera este sistema y cuáles son los requisitos para depurar a estos estudiantes? Bueno, mira, y ahí termino también la pregunta de Nova. Las universidades hoy están desarrollando investigaciones muy importantes a través de lo que se llama el Fondo CIP, que son unos fondos que otorga el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a las universidades, como la de San Cristóbal, el Instituto Superior Loyola. Yo quiero que ustedes vean lo que allí hay, la estructura tecnológica de alta generación que hay en esa universidad y los proyectos de investigación que están llevando a cabo con científicos nacionales e internacionales que probablemente el pueblo dominicano no lo sabe. Y eso lo hacen con los fondos CIP, lo cual lo manejan con una pulcritud extraordinaria. Entonces, las universidades dominicanas yo creo que van camino a ser reconocidas y a poder participar en un futuro en los rankings de las grandes universidades del mundo. Y en cuanto al apoyo que está dando el gobierno que preside el presidente Luis Abinader, él ha tenido una preocupación muy fuerte, muy profunda, muy arraigada en los deseos de apoyar a los jóvenes que son los más vulnerables de la juventud. Cuestión de que no salgan del sistema, no haya deserción, porque ahora han habido deserciones debido a la pandemia, el COVID-19, deserciones que están fuera de lo común. Normalmente en el país hay un porcentaje que deserta, vuelve y viene de un 12%. Ahora nos encontramos entre un 35 y un 40%. Muy alto. Que han desertado. El presidente, entonces preocupado, determinó que el Ministerio de Educación Superior, con otros órganos del Estado y con las universidades del país, a través de la ADRU, que es una asociación de rectores, y la DOU, que es una asociación de universidades, estableciéramos un mecanismo de ayuda a esos jóvenes que han desertado por razones financieras, porque no todos han desertado por razones financieras, hay otras razones. Yo quiero unir algo ahí, y tiene que ver con las becas. ¿Cómo se maneja esto de las becas? ¿Cómo se asigna? ¿Cómo se depuran? Pero además quisiera saber, ¿es cierto que las becas más importantes se le da a gente de clase alta o hijos de funcionarios? Cuéntanos con relación a esto. Bueno, hay dos tipos de becas. Las becas internacionales, que es para realizar estudios fuera del país, y las becas nacionales, que se le otorga a quien la solicita si reúne las condiciones, que debe ser sobre la base de méritos, es decir, tenga un buen índice y sobre todo cuando recibe la beca debe mantener ese índice por encima de un promedio para poderla mantener, porque de lo contrario entonces la pierde, porque el primer elemento es que tenga méritos. Sí. Eso es lo que debe prevalecer. No puede ser sobre la base de amiguismo, o sea, porque una persona me conozca, sea amigo mío,
del ministro o de algún funcionario del gobierno o del Ministerio de Educación Superior, puede canalizarla. Todo el que me habla, lo primero que yo le pido es que solicite, que la canalice por el mecanismo, sí, porque a todo el mundo se le va, si lo merece, se le va a tratar, porque así como no debe haber privilegio, tampoco a nadie se le puede afectar por razones políticas o religiosas o porque es hijo de alguien que no es de tu agrado. No puede ser así. Tiene que ser sobre la base de mérito, que estén establecidos y reglamentados, para que tampoco haya discrecionalidad, porque hay que evitar la discrecionalidad. O sea, que yo lo pueda hacer porque soy el ministro y tengo el poder de hacerlo, sino que debe ser sobre la base de mérito. Y sobre todo también que tenga necesidad de una beca, porque no le podemos dar la beca al hijo de un multimillonario o millonario, rico, empresario, no la puede pagar. Aquí, tú sabes, eso es muy común. La gente pide y pide todo el mundo. Aunque estas becas son... El que puede y el que no puede pide. Pero hay que llevar la cultura. En este país hay que llevar el entendimiento de que usted tiene la posibilidad de cubrir los gastos de sus hijos al más alto nivel. No acceda a una beca, porque esa beca vamos a permitir que un joven que viene de un campo, aquí hay jóvenes, talentos, que vienen de escuelas públicas de los campos, que es increíble la capacidad que desarrollan y el talento, y muchas veces eso se pierde por no tener ellos los medios, ni el Estado proporcionarle la posibilidad de que vaya a una universidad capacitada. Esa es una premisa interesante de la cual partir, porque es genérico, si no tienen la capacidad económica, pero sí tienen los méritos, abrir esa puerta. Pero hay otro más importante dentro del panorama que sucede con estudiantes, como recientemente todos nos alegramos de esos jóvenes universitarios dominicanos que fueron reconocidos en la NASA. Claro. Para fines de investigaciones puntuales, ¿habrá un fondo destinado para que estudiantes de escasos recursos o recursos limitados puedan tener las garantías de implementar esto que forma parte de las ciencias en práctica? Sí. Porque es una rama especializada. Muy importante tu pregunta. Ya le hablé de los fondos CIT, que es para promover la investigación desde las universidades. Esos fondos los vamos a aumentar para el año próximo. Le hablé de los programas doctorales. Todo con becas. Sí, cubierto por el MESI, para promover la investigación también, porque uno de los problemas que tenemos ancestrales es la falta de investigación, o sea, que viene muy lejos, desde que nos formamos como república. Cuando nació el Estado-Nación, que se llama República Dominicana, hasta hoy es muy poco lo que se ha investigado. Entonces, vamos a hacer una revolución con la investigación. Ahí entonces vienen los doctorados, porque cada doctor, para obtener el título de doctor, tiene que llevar a cabo una investigación. O sea que si formamos 50 doctores, el fruto de eso son 50 investigaciones. Pero además estamos desarrollando a través de los jóvenes que están en las universidades estudiando lo que se llama el Congreso Estudiantil de Investigación, Ciencia y Tecnología. Se acaba de celebrar recientemente, hace un par de semanas, se celebró en la sede, porque fue virtual, pero hubo una parte presencial y lo celebramos en Santiago, en la Universidad UAPA, que es una de las universidades del país que Don Ángel Hernández. Sí, que más desarrollada está en la virtualidad. Sí, comenzaron así. Sí, ellos... Son pioneros. Pioneros, esa es la palabra. Son pioneros.
Y con esto buscamos desarrollar las capacidades desde estudiante, desde que tú eres estudiante, instarte, promoverte para que te dedique a la investigación. Y eso lo estamos haciendo y lo vamos a apoyar. Y en los próximos días vamos a celebrar un evento donde vamos a hacer entrega de reconocimientos y también de ayuda económica a esos estudiantes que sobresalieron. Qué bueno en que usted investigación. menciona la parte económica. Y quiero preguntarle, las becas son otorgadas, becas internacionales. ¿Qué pasa con esos estudiantes? ¿Qué seguimiento se les da? No, cuando se les da la beca, ¿cómo se sostienen allí? Porque conocemos casos que han protestado, han pedido porque han durado meses el ministerio sin recibir el subsidio. ¿Cómo se da este seguimiento y cuál es el aporte real? Quizás, no sé si los nombran en el gobierno, no sé. ¿Qué ustedes hacen? Bueno, mira, lo primero, para no cuestionar lo que se ha venido haciendo, porque no quiero, ¿verdad?, hacerlo, no es mi propósito, pero nosotros estamos en un proceso de revisión, o sea, de un estudio de las becas internacionales, porque hay problemas de que muchos se quedan, no vienen al país, y otros eventos como el que usted señala, que es el caso de que hay momentos en que se retrasa la ayuda, porque el joven que sale del país, el MESI tiene que pagarle la matrícula, darle la manutención y tenerle un seguro médico. O sea, cada joven que está afuera estudiando está recibiendo, además de la manutención, un seguro médico, porque eso lo exigen las autoridades de las universidades extranjeras. Y se da el caso, eso es muy común, hay que reconocerlo, que muchos de esos jóvenes se insertan al mercado, tienen una alta preparación, y entonces a eso le llamamos fuga de cerebro, porque es una inversión que ha hecho el Estado, que ha hecho el pueblo dominicano, en formar a un joven y después quedarse fuera trabajando y no venir aquí, es una realidad. Pero hay una debilidad, que está, señor ministro, ahí no hay control de seguimiento. Correctamente. La debilidad es estructural, sí. La debilidad es del ministerio, la debilidad es del Estado, Sí, la debilidad es del gobierno. Por eso y no es un problema endémico, no es nativo de República Dominicana, le pasa a India, le pasa a Pakistán, le pasa a Asia. Pero si yo te Porque doy no hay una garantías beca, en su propio país para implementar lo aprendido. Sí. Perdón que lo interrumpa, debemos ser rigurosos cuando le vamos a dar la beca. Totalmente y de con acuerdo. el Estado que lo recibe y la universidad. Sí. Usted se regresa tan pronto termine. Cero embarazo, cero aplicar para residencia, que se nos quedan por allá, se enamoran. Sí. Y después vienen los tigres de Silicon Valley, del Valle de California, donde tanto la tecnología y se llevan los mejores cerebros. Sí, ¿Para así qué es. hiciste esa inversión? Sí. Entonces, eso es de los puntos que sobresalen en el levantamiento y el estudio que estamos haciendo, la auditoría, vamos a llamarle, que estamos haciendo, de ese proceso, porque no tenemos a quién reclamarle. El estudiante se quedó, el profesional se quedó. ¿A quién le reclamamos si se queda? Entonces, en el acuerdo, en el contrato que se firme, Sí. debe haber una especie de un fiador. Claro. Si gastamos 30.000 o 50.000 euros para formarte y te quedaste, ese dinero tiene que ser reembolsado. ¿Por dónde anda la fuga de cerebro? ¿Por dónde? ¿Lo has podido contabilizar? No, pero es alta. Ahora, Bueno, establecer Alta, un... ¿qué vamos a hacer? 50% no regresa. Mira, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que las becas internacionales hay que reevaluarlas. Vamos a mandar afuera a capacitar en aquellas profesiones, en aquellas áreas del conocimiento muy especializadas, que aquí no sea posible. Porque, ¿por qué mandar
a España a estudiar derecho constitucional, por ejemplo, para poner un ejemplo, cuando aquí lo podemos formar en universidades nacionales en esa área, trayendo profesores internacionales del más alto nivel, con profesores nacionales, porque aquí tenemos altas capacidades. Ahora, hay áreas del conocimiento que aquí no estamos desarrollados, o vamos a decir en ciencia de la salud, en áreas determinadas, medicina, formar un médico en alta tecnología, por ejemplo, para operar del corazón, que ya se hacen a través de robótica y esas cosas. Bueno, pues eso sí hay que mandarlo, porque aquí no tenemos la tecnología. O en ciencias forenses también especializadas. Reduciendo ese gasto que se hace, ese presupuesto que se hace enviando, que es altísimo. ¿De cuánto se invierte en 2.000 millones. 2.000 millones al año. 2.000 millones sí. en 4 años. En un año, y tú lo llevas 4 años que dura un periodo, eso es un dineral. Sí. Para que se queden. Entonces, esos fondos, parte de esos fondos, vamos a usarlo aquí. Está bien. Desarrollando programas doctorales con universidades nacionales y universidades extranjeras, en alianza estratégica. Eso es excelente. Mire, se acabó el tiempo, pero dígame cuáles son las 3 peores universidades de la República Dominicana. No lo pongan en eso, ¿quiere que le agregue una? Le voy a aportar una. Roberto, honorable ministro, muchísimas gracias. Muy buenas, hay muy buenas universidades. Yo dije las 3 peores. A mí las buenas no me Miren, yo creo que el problema de las becas se resuelve estableciendo desde el Estado un compromiso de ejercicio en el país. Sí. Punto. Y eso ya ahorraría muchas dificultades. Hay un contrato que ellos firman, pero se quedan y entonces es difícil porque no hay una obligación de tipo compulsiva, ¿verdad? Si alguien, un familiar, o el papá o la mamá o alguien se hace responsable de que regrese, entonces va a regresar. Entonces sí, señor ministro, muchísimas gracias. Un honor haberles recibido y compartir con usted tantas informaciones. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Que te diga las 3 universidades. Déjalo así. No, déjalo ahí.